Hermanos, muy buenos días. La lectura en esta mañana es Génesis y el capítulo 5, todo el capítulo, Génesis capítulo 5 y los versículos 1 al 32. Daré lectura al pasaje. Dice así la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años, engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años e engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años e engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esta mañana estamos viendo el linaje de Set, el linaje de Set. Para la mayoría de cristianos, las genealogías son partes de la Biblia que hay que saltar cuando leen la Biblia. ¿Qué provecho podemos recibir al leer una larga lista de nombres de personas mayormente desconocidas? ¿Qué mensaje puede haber para mi vida? ¿Qué utilidad para mi vida espiritual?
Qué mensaje urgente para los perdidos. Pero quiero decirles que si piensas esto acerca de nuestro pasaje, cometes un gran error. Porque aquí hay mucha teología, verdades cardinales de la fe y realidades gloriosas. La Biblia está llena de genealogías y los primeros 11 capítulos de Génesis no es una excepción. Estos primeros capítulos de la Biblia intercalan narrativa e historia. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 4:16 es narrativa. Después vimos la semana pasada, a partir del 4:17 hasta todo el capítulo 5 es genealogía. A partir del capítulo 6, versículo 1, otra vez tenemos narrativa hasta el final del capítulo 9. Después del capítulo 10 de Génesis es pura genealogía. El capítulo 11, versículos 1 a 9, es narrativa. Y después, una vez más, a partir del versículo 10 al 32, el resto del capítulo 11 es genealogía. La semana pasada vimos a algunos de los descendientes del impío Caín en el capítulo 4, versículos 17 al 26. En esta oportunidad tenemos una genealogía con 10 personas que va desde Adán a través de su hijo Set, hermano de Caín, hasta Noé y sus 3 hijos. Así que forma una especie de puente entre dos de los eventos más trascendentales en la historia del mundo, la creación, capítulos 1 y 2, y el diluvio universal, capítulos 6 y 8, que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Pero ¿cuál es la importancia cardinal de estas genealogías? Bueno, responderé a esto más adelante. El mensaje en esta mañana tiene 4 puntos. Primero, heredamos la naturaleza de Adán. Número 2, nuestros días están contados. Número 3, pero hay esperanza para los que caminan con Dios. Y 4, porque la genealogía apunta a Cristo. Otra vez, heredamos la naturaleza de Adán. Nuestros días están contados. Pero hay esperanza para los que caminan con Dios, porque la genealogía apunta a Cristo. Heredamos la naturaleza de Adán en primer lugar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen, a su semejanza, dice versículo 1. Dice también Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Lo mismo, Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen, a su semejanza, algo que los asemejaba a Dios de alguna manera y los distinguió del resto de la creación. Probablemente incluye la capacidad racional para pensar, imaginar, reflexionar, analizar, la capacidad moral para distinguir entre el bien y el mal, es decir, una conciencia, la ley de Dios escrita en su corazón. La capacidad emocional para desear y para sentir gran variedad de emociones. La capacidad espiritual para relacionarse con Dios. La capacidad volitiva para decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es decir, libre albedrío. Y la capacidad estética para apreciar la belleza y crear cosas hermosas en el arte, la música, la literatura, la arquitectura, etc. Y una capacidad lingüística para comunicarse con palabras. Pero el ser creado a imagen de Dios también incluye su estado original de justicia, de santidad o integridad original con el cual fue creado en el principio, reflejando así la santidad de Dios. Pero desde el momento en que el primer hombre y la primera mujer pecaron, todo su ser, esa semejanza a Dios fue corrompida, torcida.
Ahora no son íntegros, no son justos, no son santos. Y ahora no pueden dejar de pecar. La pregunta no es, ¿pecarán de nuevo? Sino tan solo, ¿qué pecados cometerán ahora? Y cuando por la bendición de Dios tuvieron hijos, sus hijos heredaron esa misma naturaleza corrompida, torcida de sus padres. Mira el versículo 3 de nuestro texto. Dice así, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Estas palabras son muy significativas teológicamente. Set no lleva meramente la imagen de Dios, sino la imagen de su Padre. Es decir, la imagen de Dios, pero torcida, corrompida, inclinada inevitablemente y forzosamente al pecado. Y es por eso que Caín, hijo de Adán, se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Y es por eso que Lamec tomó a 2 mujeres en vez de una. Y hasta escribió una canción para celebrar haber matado a un joven y a un niño porque le golpearon. Y al igual que Caín y Lamec y Set, todos nosotros somos descendientes también de Adán y somos engendrados a su semejanza y conforme a su imagen. Según la palabra de Dios, su capacidad del hombre racional, su capacidad racional del hombre ha sido afectada. El hombre se ha vuelto irracional, se ha vuelto necio, especialmente en cuanto a las cosas espirituales. También su capacidad moral ha sido afectada. Su conciencia está cauterizada. No distingue como debe entre el bien y el mal. Sus deseos también han sido distorsionados. Ahora desea lo malo y lo prohibido por Dios. Y no desea lo bueno y lo que realmente le conviene. Y la voluntad del hombre está atada a los torcidos deseos de su corazón, así que no puede hacer lo que debe hacer, sino tan solo lo que su pecaminoso corazón elige hacer. Su capacidad para relacionarse naturalmente con Dios ha sido drásticamente afectada. Ahora nace alejado de Dios y muerto espiritualmente, requiriendo la intervención vivificadora del Espíritu Santo para que pueda relacionarse con Dios, como lo hacían Adán y Eva en un principio. Y todo lo que hace el hombre, todo lo que hace, todo lo que escribe, todo lo que inventa, todo lo que crea, todo lo que habla, está teñido de pecado. ¿Por qué pecas, hermano? ¿Por qué pecas, amigo? Porque eres hijo de Adán, engendrado a su semejanza, conforme a su imagen. Solo el necio no reconoce su pecado en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que desea, oculto del mundo, pero visibles a Dios. Aceptemos la realidad. Somos pecadores desde la médula, desde nuestro nacimiento. El Salmo 58, verso 3 dice, se apartaron los impíos. ¿Desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Job, capítulo 15, verso 16, dice que el hombre bebe iniquidad como agua. Bebe iniquidad como agua.
El teólogo contemporáneo Wayne Grudem dice, todos los que han criado hijos pueden dar testimonio experimental de que todos nacemos con esa tendencia a pecar. A los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo, lo descubren por sí mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer como padres es enseñarles a hacer lo bueno. Crearlos según la disciplina e instrucción del Señor, como dice Pablo en Efesios 6:4. Un teólogo holandés, Herman Bavinck, dice, a veces hablamos de la inocencia de los niños, pero es tan solo una inocencia relativa. La experiencia de todos los padres y profesores nos dice que las semillas de toda clase de pecado están presentes en los corazones de los niños. Los pecados espirituales del egoísmo, vanidad, celos, la falta de amor, orgullo, engaño, decepción, mentira, desobediencia, terquedad, etcétera, que ya se manifiesten en los niños desde una muy temprana edad. Y si no son frenados por una sabia crianza, aumentarán por los años. El evangelista Pablo Washer concuerda. Es evidente, dice, notar por la experiencia de cada uno de nosotros y la experiencia colectiva de la humanidad que la corrupción moral del hombre no es un comportamiento aprendido, sino una característica inherente, arraigada profundamente en el corazón. La historia humana, dice, la literatura secular y sagrada, filosofía y religión abundan con ilustraciones de la lucha del hombre con su propia corrupción y propensión a la maldad. Las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Romanos 7:15 reflejan la angustia de cada hombre que ha llegado a comprender la realidad de su propia condición moral. Fin de la cita. Heredamos la naturaleza de Adán. Lo segundo que es notorio en toda esta genealogía son las palabras "y murió", "y murió". Frase que se repite vez tras vez en el pasaje, versículo 5, versículo 8, versículo 11, versículo 14, versículo 17. Versículo 20, versículo 27, versículo 31. La genealogía sigue un mismo patrón. Fulano vivió X años y engendró a Sutano, después del cual vivió otros Y años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Fulano Z años y murió. Y murió. Ahora bien, muchos de estos patriarcas vivieron vidas muy largas, siendo el más notorio Matusalén, probablemente el hombre más longevo de la historia. De hecho, es el hombre más longevo de quien tenemos aquí registro, quien vivió 969 años, pero eventualmente le llegó la muerte a él también. De la mitad de los nombres que aparecen en esta lista de esta genealogía, no sabemos prácticamente nada. Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared, por ejemplo, sabemos el nombre de su padre, que tuvieron hijos e hijas, el nombre de uno de sus hijos varones, a qué edad le tuvo y cuántos años tuvo al morir. Nada más. Pero lo que resalta es la frase "y murió". Parece innecesaria. Basta decir, y fueron todos los años de fulano, tantos, pero parece que quiere enfatizar nuestro pasaje la universalidad e inevitabilidad de la muerte en fiel cumplimiento de la advertencia de Dios a Adán en capítulo 2, versículo 17. Mas del fruto de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y por más que Satanás le dijera a Eva, no moriréis, sí murieron. Adán y Eva y sus descendientes también, a causa de su desobediencia de Adán, a causa de su pecado. ¿Pero por qué tiene que morir? Sus descendientes también, podrías preguntar. Porque cuando Adán, cabeza y representante de toda la raza humana, pecó, las consecuencias negativas de su pecado fueron para él y para toda su descendencia. El hombre fue culpable de pecar. El hombre ha de morir. La culpabilidad de Adán fue imputada a todos nosotros. Y como la paga del pecado es muerte, no solo Adán muere, sino todos nosotros también. Esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Más adelante, en versículo 17, Pablo dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Reinó la muerte. La muerte es descrita como un tirano que gobierna con poder absoluto. Todos mueren. Nadie escapa a su reinado. Vamos a morir. Amigo que me estás escuchando, un día vas a morir. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo estamos más cerca de nuestra muerte. No sabes cuándo será. Podría ser hoy mismo. No pienses que tienes mucho tiempo. No lo sabes. Nadie lo sabe. Más aún en este tiempo de pandemia. 13 jóvenes murieron una noche cuando salieron a divertirse. La muerte estaba lejos de sus pensamientos, pero llegó. Y a todos nos llegará. Y quizás mucho más pronto de lo que imaginamos. Nuestros días están contados. ¿Qué esperanza hay entonces? La Biblia nos dice que hay esperanza más allá de esta vida para quienes caminan con Dios. Y tenemos un ejemplo extraordinario de esto en nuestro pasaje esta mañana. Hablo de un hombre llamado Enoc. Mira lo que dice en los versículos 21 al 24 de nuestro pasaje. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre más longevo de la historia, como hemos visto. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. La pequeña biografía de Enoc que tenemos aquí es sorprendente porque es el único en la lista del cual no dice que haya muerto. Un día estaba caminando con Dios y de repente desapareció porque Dios le llevó. ¿A dónde? ¿A dónde desapareció? Pues al cielo. Y por si queda alguna duda sobre esta interpretación, ya que podría parecer un poco ambiguo el texto, en Hebreos 11:5 leemos algo aún más categórico al respecto. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado, transportado para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. La única otra persona en toda la historia que tuvo una experiencia similar de ser llevado por Dios al cielo sin pasar por la muerte fue el gran profeta Elías, quien fue llevado al cielo en un torbellino mientras su fiel discípulo y sucesor Eliseo contemplaba la escena. Estas son experiencias singulares.
Y nos enseñan que la muerte no es el final de nuestra existencia, sino que después de esta vida uno puede estar con Dios para siempre. Y aunque nosotros no hemos de esperar una experiencia semejante a la de Enoc y Elías, los creyentes tenemos la misma esperanza de pasar a la presencia de Dios en el cielo al morir. El salmista Asaf dice en el Salmo 73, verso 24, me guiarás según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es la misma promesa que Jesús le dio al ladrón arrepentido en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma esperanza de Pablo, quien tenía, según Filipenses 1:23, el deseo de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Pero lamentablemente el pasar a la eternidad con Dios después de la muerte no es el destino de todos. La Biblia dice vez tras vez que los impíos irán al reino de los muertos, al Seol, al Hades, para esperar el juicio final, cuando serán condenados al infierno, al lago de fuego. Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Salmo 9, verso 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. En Job 24:19 leemos, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Entonces, ¿quiénes son los que pueden esperar pasar la eternidad con Dios? Solo aquellos, como Enoc, que caminan con Dios en la tierra. Mira cómo habla de la vida de Enoc en los versículos 22 y 24 en nuestro pasaje. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Sigue diciendo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué quiere decir que Enoc caminó con Dios? Es una metáfora por una vida de comunión con Dios, de una relación real e íntima con Dios, una relación de amistad. Habla de una persona con una vida devocional con el Dios viviente. Y implica una vida de piedad también. En el principio, Adán y Eva caminaban con Dios, disfrutando de una íntima comunión inicial con Dios. Vemos en Génesis 3:8 que Dios se paseaba en el huerto al aire del día para tener comunión con Adán y Eva. Y en Génesis 6:9 dice que Noé, varón justo, también caminó con Dios. Pero caminar con Dios, tener una comunión íntima y real con Dios, solo es posible por la fe. Recuerda que Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y sigue diciendo en los versículos 5 y 6 de Hebreos 11, y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y así hay testimonio tras testimonio en las Escrituras. Todo aquel que es creyente de verdad, que tiene una fe real, es aquel que tiene una relación íntima, personal, real con Dios y que vive para agradarle por medio de la comunión y una vida piadosa. La Biblia menciona de manera similar a otros como Abraham, Isaac, Ezequías, que caminaron delante de Dios. Y esta es la experiencia de todo creyente, como leemos en varios salmos.
Dios siempre ha caminado con su pueblo. Levíticos 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Enoc vivió menos que los demás patriarcas, pero vivió una vida completa. Una vida corta no necesariamente significa un castigo de parte de Dios. Y una vida larga no es la mejor bendición que podamos recibir de parte de Dios, sino estar en su presencia ahora y para siempre. Nuestros días en la tierra están contados. No sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir. Lo importante no es vivir una larga vida como Matusalén, sino vivir una vida con Dios ahora para poder vivir una eternidad con Él después. Hay esperanza para los que caminan con Dios. En el linaje de Caín encontramos a hombres que lograron grandes avances culturales en la metalurgia, en la crianza de ganado, en la construcción de ciudades y en la música. Como nos enseñó el pastor Brad la semana pasada, estos logros son parte de la gracia común de Dios para beneficio de la humanidad. Para estos hombres, pero estos hombres solo construían para este mundo temporal. Su única esperanza, su único hogar, eran hombres impíos, algunos de ellos vengativos, arrogantes, asesinos o meramente religiosos, pero todos ellos desconocedores de Dios. No vemos que agradaban a Dios, ni que caminaban con Dios, ni que tuviesen fe realmente. Pero en contraste, el linaje de Set era un linaje piadoso, creyente, como Enoc, que según el versículo 24 del capítulo 4, invocaba el nombre de Jehová. Es un linaje que caminaba con Dios y agradaba a Dios, con su mirada puesta en la eternidad. Ambos linajes tienen un Enoc. Uno conocido porque tenía una ciudad con su nombre, capítulo 4, versículo 17. Otro porque caminó con Dios en esta vida. Ambos linajes tienen un Lamec, un Ovil, conocido por ser bígamo y un asesino vengativo que osadamente canta de sus hechos violentos. Capítulo 4, versículos 19 al 24. Pero otro Lamec, que engendró a un hijo y le puso por nombre Noé, que suena como alivio en hebreo, en señal de su fe en Dios y su anhelo de que quizás por medio de su hijo, Dios traería por fin alivio a la humanidad que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero no sería Noé quien traería alivio, paz, descanso, justicia, vida abundante, vida eterna con Dios a los hombres, sino un descendiente de Noé. Del linaje de Noé eventualmente vendría Abraham, a Isaac y Jacob. Más adelante vendría el rey David y Salomón, pero tampoco podrían traer lo que necesitaba la humanidad. Pero eventualmente, en el cumplimiento de los tiempos, llegó Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Noé, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y es a él a quien apunta esta genealogía. Dios en su propio tiempo está preparando el camino para su Hijo, el Salvador del mundo, una generación a la vez. ¿Cuál fue el mayor aporte de Set, de Noé, de Enoc,
de Matusalén, de Malaleel, de Jared y de los otros de la lista, el ser parte de la genealogía por la cual vendría Jesucristo, porque sin él ninguno de ellos, ni de otros, ni de nosotros, podría ser salvo. Así que vino Jesús, nació de la Virgen María, porque teniendo a Dios por Padre en lugar de José, no heredaría la naturaleza pecaminosa de Adán. Vivió una vida perfecta, sin pecado, de permanente comunión con su Padre, una vida impecable de justicia y de piedad, para luego morir, no por su pecado, porque no tenía, sino por todos los pecados de todos aquellos como Set, Enoc, Lamec, Noé y nosotros que esperamos en él. En la cruz del Calvario tomó todos los pecados de todo su pueblo sobre sí y nos reconcilió con Dios para que podamos ser librados de la muerte, de la eterna separación de Dios y disfrutar aún en esta vida una íntima comunión con Dios, que nunca tendrá fin. Esta es la esperanza de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, prometido desde los días de Adán, el único que puede vencer la muerte. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo. Vino a todos los hombres que creen en él la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hemos visto esta mañana que todos somos pecadores, que nuestros días están contados, pero que hay esperanza para los que caminan con Dios en la tierra a causa de Jesucristo. Quiero preguntarte, si entiendes que eres pecador y que vas a morir un día, quizás pronto, solo hay esperanza de vida en lugar de castigo después de la muerte por medio de Jesucristo, pero no es automático. Es solo para los que tienen fe en él. Fe en su obra en la cruz al tomar nuestros pecados sobre sí, para que nosotros podamos ir libres y comenzar una vida de comunión con Dios, una vida de piedad que comienza ahora y dura para siempre. Si nunca has confiado en Cristo y tan solo en Cristo, de esta manera, hazlo ahora. No vivas solo para este mundo como los descendientes de Caín. Invoca a Dios como los descendientes de Set. Clama a Él que te salve y camina con Él en comunión y piedad hasta el día que te lleve al cielo. Y si eres creyente, haz que el enfoque principal de tu vida sea caminar con Dios, en estrecha comunión con Él todos los días de tu vida, para que también vivas una vida piadosa en la tierra y hablando al mundo de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y comienza ahora, porque hermanos, nuestros días están contados. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que es tan clara.
Reconocemos, Padre, nuestra herencia en Adán, que todos heredamos su naturaleza pecaminosa. Todos pecamos en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. No podemos dejar de pecar. Y reconocemos, Padre, nuestra herencia en Adán, que heredamos la muerte. Que un día, si Cristo no viene antes, hemos de morir. Reconocemos, Padre, que nuestros días están contados aquí en la tierra. No sabemos cuántos días más tenemos, si es que tenemos días. Pero, Padre, te damos gracias que hay esperanza de vida eterna después de esta vida, como vimos en la vida de Enoc, por medio de ese descendiente de Enoc, Jesucristo. Padre, te damos gracias por su vida sin pecado. Te damos gracias por su muerte sustitutoria, que murió en esa cruz no por su pecado porque no tenía, sino por el pecado de todos aquellos que creen en él. Padre, te damos gracias que murió en lugar de pecadores. Y te pido, Padre, en esta mañana que cualquier persona que nunca ha reconocido su pecado y confiado tan solamente en Cristo, que la pueda hacer ahora. Padre, sálvalos, dale la fe para que pueda ser salvo, para que pueda creer, para que pueda tener comunión contigo, para que pueda caminar contigo, para que pueda vivir una vida piadosa en esta tierra y vivir para siempre contigo. Y Padre, yo te pido que a nosotros que ya tenemos fe en Jesucristo, te damos gracias. Y te pido, Padre, que podamos imitar a Enoc, que podamos imitar a aquellos del linaje de Set, que podamos, por todo lo que podamos hacer en la tierra, lo más importante es que podamos invocar tu nombre, que podamos clamar a ti, que podamos vivir en comunión contigo, que podamos vivir esta vida caminando contigo, que el día de nuestra muerte, que se pueda escribir de nosotros, caminó con Dios y Dios le llevó. Padre, yo te pido esto por todos nosotros que te conocemos. Utiliza este mensaje, salva a incrédulos, santifica a los creyentes, para que todos podamos caminar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.